historias de Jack. Empezamos. El picante no mata, pero en la Deep Web descubrimos que sí puede destruirte por dentro. Todavía me pregunto qué coño hacíamos esa noche conectados en la Deep Web, buscando cosas que sabíamos que no deberíamos encontrar. Estábamos en casa de Mario, en Ciudad de México. Éramos 4. Mario, su primo Alan, mi colega Luis y yo. Era una noche cualquiera, aburrida, de esas en las que solo tienes cerveza barata, risas tontas y cero planes. Mario era el único que siempre insistía en meterse en sitios oscuros de Internet. Decía que allí estaba lo bueno, lo prohibido, lo que los demás no se atrevían a ver. Ya nos había enseñado foros turbios, vídeos ilegales, cosas que todavía preferiría no recordar. Pero aquella noche, lo que encontramos fue distinto. Un hilo titulado Reto Capsaicina. Al principio nos reímos, pensábamos que era una gilipollez. Otro de esos retos estúpidos como los que sube la gente a TikTok, pero en versión clandestina. Las imágenes que acompañaban el foro no eran nada normales. Fotos borrosas de chiles retorcidos, oscuros, casi podridos, acompañados de comentarios en varios idiomas. Había gente presumiendo de cuánto había aguantado, otros escribiendo en clave, algunos simplemente dejaban fotos de vómito, sangre y hasta trozos de dientes. El texto de presentación estaba en letras rojas. Comed, resistid, transmitid. El dolor es espectáculo. Aquí no hay reglas, aquí no es un juego, aquí se sangra. Luis, que siempre era el fanfarrón, soltó una carcajada. ¿Picante? Eso es todo. Si aquí desayunamos con salsa. Alan también se reía, pero Mario no. Sus ojos brillaban con esa curiosidad enferma que le caracterizaba. Fue él quien insistió en registrarnos. Solo pedían un correo, nada. Raro, hasta que apareció un formulario con un campo obligatorio. Dirección física. Recuerdo que dudamos. Nos miramos los 4. No era normal que pidieran una dirección real. Pero entre la cerveza, las risas y la adrenalina de estar en algo prohibido, acabamos metiendo la de Mario. Total, seguro es un timo, dijo. 2 días después llegó el paquete. Una caja negra sin remitente, sin sello postal claro, solo un papel pegado con la dirección de Mario escrita a mano. Dentro había 6 frascos pequeños, de vidrio oscuro, con tapas metálicas numeradas del 1 al 6. En el interior, flotando en un líquido. Espeso y anaranjado se veían chiles distintos, cada uno más extraño que el otro. También venían 3 jeringas selladas y una tarjeta con letras torcidas. Los 3 primeros, iniciación, después él. Público decide. Ese mismo viernes nos reunimos para hacer la transmisión. Queríamos reírnos, demostrar que no. Era para tanto. Conectamos el portátil de Mario, encendimos la cámara y accedimos al foro. Apenas abrimos el enlace de transmisión, decenas de usuarios se conectaron. No eran espectadores, normales. Nicks extraños en ruso, japonés, inglés, avatares de calaveras, símbolos raros y comentarios que aparecían demasiado rápido, como si alguien hubiese estado esperando justo a nosotros. Colocamos los frascos en la mesa, junto a botellas de leche, refrescos, cubetas por si alguno. Vomitaba. Pusimos música de fondo para hacerlo parecer un reto divertido. Pero la atmósfera era otra. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad de la sala, iluminando nuestros rostros tensos. Yo podía oír mi propio corazón latiendo más rápido de lo normal. El primer frasco era sencillo. Un chile serrano. Mario lo abrió, lo sacó y lo mordió de un bocado. Aguantó bien, sudó un poco, pero se rió, levantando los brazos como si fuera campeón de boxeo. El chat respondió con emojis de aplausos, calaveras, fuego. Nos hizo gracia y seguimos. El segundo frasco era un habanero. Le tocó a Alan. Lo mordió y en segundos estaba llorando, tosiendo,
sudando como si hubiera corrido un maratón. Pero aguantó. El chat lo llamó novato y pedía más. El tercero era para mí. Dentro había un chile fantasma. Lo partí con los dientes y de inmediato sentí que algo ardía en mi garganta como fuego líquido. El aire que respiraba parecía cuchillas, bajándome por el esófago. Lloraba, tosía, pero no me rendí. Escupí saliva espesa en la cubeta y levanté la mano. El chat estalló de euforia, lleno de calaveras, mensajes en mayúsculas, como si fueran una multitud en un estadio. Hasta ahí, todo parecía un simple reto extremo. Pero entonces apareció un nuevo mensaje en letras rojas repetido por varios usuarios a la vez. Jeringa, ahora. Luis cogió una de las jeringas. ¿Y esto qué? ¿Qué quieren que hagamos? Nadie lo sabía, pero él. Chat empezó a inundarse de la misma instrucción. Inyección en el chile, inyección. Nos miramos entre nerviosos y tentados. Decidimos probar. Pinchamos un jalapeño cualquiera que teníamos en la mesa y el líquido naranja entró lentamente, espeso, como veneno. Alan, queriendo impresionar al público, lo cogió y le dio un mordisco. Lo que ocurrió después fue la primera señal de que aquello no era un simple juego. Alan apenas tragó un trozo cuando se llevó las manos al cuello. Su cara se volvió morada, sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de picante, sino de un dolor indescriptible. Vomitó al instante un líquido, rojizo, espeso, que olía a hierro caliente. Sus gritos nos helaron la sangre. Decía que le quemaba a él. Estómago por dentro, que algo lo estaba desgarrando. El chat no se sorprendió. No había alarma ni compasión. Al contrario, emojis de fuegos artificiales, mensajes de aplausos, comentarios celebrando. Como si hubieran estado esperando exactamente ese momento. Mario intentó cerrar la transmisión, pero el portátil se quedó congelado. El cursor no respondía. El teclado tampoco. Era como si el chat controlara el ordenador. Y entonces apareció un mensaje fijo, en letras grandes, justo en el centro de la pantalla. No podéis salir, uno más. Yo me quedé paralizado. Luis gritaba que había que seguir, que seguro era un truco para asustarnos. Mario golpeaba el portátil. Alan seguía convulsionando en el suelo, vomitando sangre. Y yo solo. Pensaba una cosa, aquello no iba a parar. La pantalla seguía congelada. Solo se veía la instrucción que brillaba en rojo. Uno más. Alan se retorcía en el suelo, con vómito espeso saliéndole de la boca, su camiseta empapada en sudor y sangre. Luis lo miraba con desprecio, como si fuera un perdedor. Mario, en cambio, estaba en pánico, golpeando el teclado, tirando del cable de corriente. Nada respondía. Era como si el ordenador estuviera secuestrado. Luis se levantó de golpe, sudando, con una sonrisa nerviosa. Yo lo hago. Esto no puede ser tan grave. Solo es un puto chile. ¡Joder! Sin esperar nuestra aprobación, agarró el siguiente frasco. El líquido naranja parecía más espeso, más denso, casi vivo. Inyectó el chile con una de las jeringas y lo mordió entero de un bocado. Al principio no pasó nada. Se rió, levantó las manos y gritó a la cámara. ¿Esto es todo lo que tienen? El chat explotó en emojis de llamas, pero en segundos su lengua se volvió negra, como carbón. Sus venas empezaron a marcarse en el cuello, azuladas, tensas. Se arañaba el pecho con tanta fuerza que se hizo heridas profundas, líneas rojas que sangraban sobre su piel sudada. Luego, empezó a reír, pero su risa era hueca, quebrada, como si no pudiera controlarla. Espuma anaranjada. Le goteaba de la boca mientras sus ojos se clavaban en la pantalla, fijos como hipnotizados. Yo quise salir corriendo. Me lancé a la puerta, pero estaba cerrada con llave. Grité, golpeé, pateé, con todas mis fuerzas. No se movía. Mario intentó abrir la ventana, pero el cristal estaba como sellado, duro, imposible de romper.
Y entonces, como para dejarnos claro que no había escapatoria, el chat cambió. Los mensajes dejaron de ser aleatorios y empezaron a mostrar información precisa. Coordenadas, números que correspondían a la dirección exacta de la casa de Mario. Un usuario escribió, "Los vemos". Otro puso, "Seguid o entramos nosotros". Mario palideció. Se giró hacia mí y susurró, "¿Saben dónde estamos?". Yo sentí que el aire me faltaba. Alan apenas respiraba en el suelo, y Luis seguía riendo, golpeándose el pecho contra la pared como un animal poseído. La pantalla brilló de nuevo con un mensaje que no olvidaremos jamás. Le toca al narrador. El estómago se me hundió. El chat estaba hablando de mí. Temblando, abrí el siguiente frasco. Dentro había un chile pequeño, negro, arrugado, que parecía un trozo de carbón vivo. Al inyectarlo, el líquido anaranjado burbujeó en su interior, como si el chile respirara. El olor era insoportable, una mezcla de gasolina y carne podrida. Lo llevé a la boca mientras las manos me temblaban. Apenas lo mordí, sentí un estallido metálico. En las encías, como si me hubieran clavado clavos candentes en la boca. El sabor no era picante, era químico, ácido, como si me estuviera comiendo veneno. El dolor bajó directo al estómago y caí de rodillas. Mi garganta se cerraba y vomité un líquido oscuro, casi negro, con grumos que parecían trozos de carne. El suelo se manchó y el olor a hierro y ácido llenó toda la habitación. Escuchaba voces, pero ya no sabía si eran mis amigos o el chat. Miles de mensajes pasaban a la vez, en la pantalla, formando frases imposibles, como si todos los usuarios se hubieran puesto de acuerdo para gritar en sincronía, "¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Más!". Mario me agarraba por los hombros para que no me golpeara la cabeza contra el suelo. Sus manos temblaban. Me gritaba que escupiera, que respirara, pero yo solo sentía cuchillas recorriéndome por dentro. Alan ya no se movía. Su cuerpo estaba quieto, con la boca abierta, ojos en blanco, como un muñeco roto. Luis, en cambio, seguía riendo con la lengua negra, golpeándose contra la pared, dejando manchas de sangre y espuma naranja. De repente la transmisión cambió. La cámara dejó de mostrar la sala y pasó a una nueva ventana. Un vídeo en directo desde afuera. Reconocimos la entrada de la casa de Mario, grabada desde la calle. La cámara se movía, como si alguien estuviera sujetándola. Y entonces se escucharon 3 golpes secos en la puerta. ¡Boom! 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 La pantalla se llenó de un solo mensaje repetido por cientos de usuarios. "Uno mazo. Entramos". Mario gritó que no lo haría. Lloraba, suplicaba, juraba que era una broma, que alguien nos estaba jodiendo. Yo apenas podía moverme, con el estómago ardiendo como si me hubieran metido ácido. Luis se acercó a mí, con su sonrisa rota, como queriendo empujarme otro chile. Yo retrocedí, arrastrándome, pero Mario me agarró. Su cara estaba desencajada, los ojos rojos, la voz rota. "Si no lo haces, nos matan". Me sujetó con fuerza y cogió otro frasco. Abrió un chile, lo inyectó y me lo empujó contra la boca. Intenté resistirme, mordí su mano, grité, pero al final lo tragó a la fuerza en mi boca. Sentí el líquido, bajando por la garganta como fuego líquido, abrazándome cada nervio. Mi cuerpo entero se convulsionó. Perdí el control de mis brazos y piernas. El último recuerdo que tengo es Mario llorando, gritando mi nombre mientras la pantalla se llenaba. De mensajes idénticos, todos al mismo tiempo, como si miles de personas hablaran con una sola voz. "Bienvenido a la lista". Desperté en un hospital. No sé cómo llegué allí. Los médicos dijeron que me encontraron tirado en la calle, con quemaduras químicas en la boca y el esófago destrozado. No creyeron nada de lo que conté. Alan estaba muerto, oficialmente por hemorragia interna. Luis sobrevivió, pero no volvió a hablar.
Solo sonríe con los labios deshechos, como si todavía probara aquel chile maldito. Y Mario desapareció. Nadie lo ha vuelto a ver. Lo peor es que desde entonces sigo recibiendo correos, mensajes anónimos con links al mismo foro. El asunto siempre dice lo mismo. El siguiente reto está listo, Jack. El público te espera. Y cada vez que pruebo algo con picante, aunque sea una simple salsa en los tacos, siento el ácido, subiéndome otra vez, quemándome por dentro, como si nunca hubiera salido de aquella sala. Si has llegado hasta aquí, significa que has aguantado el reto mejor que nosotros. Déjame un comentario contándome qué habrías hecho tú en esa sala. Y no olvides suscribirte y dejar tu like, porque el público siempre quiere más. No fue un sueño, aunque durante semanas me costó convencerme de que era real. Y ahora estoy aquí, contando esto porque no tengo otra opción. Alguien más debe saberlo. Soy analista de seguridad informática con 20 años de experiencia, trabajando para agencias y empresas privadas en todo Estados Unidos. He visto hackers de alto nivel, grupos de ciberguerra patrocinados por estados y ataques tan sofisticados que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Pero lo que encontré hace 6 meses, en los confines más oscuros de la Deep Web, cambió por completo lo que pensaba sobre la seguridad digital y sobre lo que ocurre en la sombra. Recibí un mensaje extraño una noche mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina en Washington, D.C. Era un correo electrónico sin remitente, con un asunto vacío y un archivo adjunto llamado Operación Umbra, nivel 7. No tenía texto adicional, solo una línea en el documento. La guerra no se libra en el campo de batalla. Se libra aquí, en silencio. Al principio pensé que era una broma, o un intento de phishing, pero algo en esa frase me atrapó. No era una advertencia común, era fría, calculada. Había una intención detrás, y eso me inquietó. El archivo contenía una ruta cifrada, un enlace a un servidor oculto dentro de la Deep Web. Durante días intenté acceder. No fue sencillo. El enlace llevaba a capas de protección nunca antes vistas. Sistemas de autenticación que cambiaban con cada intento, códigos que expiraban en segundos, algoritmos de cifrado que parecían diseñados para frustrar a cualquier intruso. Cada acceso fallido era una alerta. Lo sentía. Algo me decía que no estaba solo intentando entrar. Al final, después de noches sin dormir y cafés infinitos, logré acceder. Lo que encontré allí fue aterrador. No era un sitio común de hackers, era un tablero digital de guerra. No había mapas convencionales, sino representaciones en tiempo real de ataques informáticos. Gráficos que parecían vivos, coordenadas de nodos digitales, listas interminables de operaciones, misiones y objetivos. Era como observar un centro de mando militar, pero nadie reconocía su existencia. Nadie fuera de ese lugar invisible. Los nombres no eran países, eran grupos con identificadores crípticos, cadenas de caracteres, logos oscuros, símbolos que no podía identificar. Eran alianzas, facciones, comandos sin rostro, trabajando en la sombra. Comprendí rápido. Aquello era una guerra tecnológica secreta, librada sin bombardeos, sin banderas ni declaraciones oficiales, pero con la misma violencia e impacto de cualquier conflicto. Cada día que volvía al servidor, encontraba algo nuevo. Comunicaciones internas entre facciones, planes filtrados por hackers, documentos con lenguaje técnico tan preciso que resultaba casi artístico. Hablaban de ataques selectivos a infraestructuras críticas, manipulación de redes financieras y políticas, todo cubierto bajo capas de cifrado y silencio. No había registros públicos, no había periodistas que lo investigaran. Era como si ese mundo existiera en paralelo, ajeno a la realidad común. Lo más perturbador no era solo el alcance, era la organización. Nadie sabía quién estaba detrás, ni siquiera si había un líder. Era una guerra descentralizada, sin jerarquía visible. Una guerra en la que las reglas eran desconocidas y la única certeza era que nadie estaba completamente seguro. Empecé a recopilar evidencia.
Cada noche me sumergía más. Creaba notas, capturas, diagramas mentales, y cada descubrimiento me dejaba más inquieto. Detecté referencias a ataques pasados, fallos eléctricos masivos en ciudades enteras, caídas de sistemas financieros, manipulación de datos, gubernamentales, y todos habían sido encubiertos como errores técnicos o problemas de mantenimiento. Nadie reconocía que eran ataques. Nadie debía saberlo. Fue entonces cuando empecé a sentir que ya no estaba observando como analista. Estaba participando sin saberlo. Mi vida cambió cuando una noche, mientras revisaba registros encriptados desde mi apartamento, detecté algo imposible. Mi propio nombre en una lista interna dentro del servidor. Una alerta codificada. Agente infiltrado, Jack Reynolds. Junto a ella, coordenadas, fechas y una orden vaga. Neutralizar objetivo. Nivel 7. No sabía si era real o una trampa para desestabilizarme, pero entendí algo. Ya no podía dar un paso atrás. Esa noche no dormí. El silencio de mi apartamento se volvió insoportable. Cada sonido parecía un aviso. El zumbido del ventilador de mi ordenador, el tic-tac del reloj, los pasos en el pasillo. Todo se mezclaba en una tensión constante. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso. Una vez dentro, no hay salida fácil. Algo en esa noche me hizo comprenderlo con claridad. Estaba al borde de un precipicio y no sabía si me lanzaría o me empujarían. Y así terminé, atrapado entre mi profesión y la certeza de que había cruzado un umbral del que no había retorno. En la segunda parte, descubrirás lo que encontré cuando crucé la última capa del servidor y la verdad aterradora detrás de esa guerra invisible. Continué mi investigación, a pesar del miedo. Cada acceso me llevaba más profundo. Cada archivo era una pieza de un rompecabezas imposible, y cuanto más veía, más comprendía que estaba entrando en algo que no podía controlar, algo que me superaba por completo. La noche en que crucé esa última capa estaba cargada de tensión. No había ruido, salvo el zumbido monótono de mi ordenador. La luz azulada de la pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad. El enlace final apareció como una puerta codificada, con advertencias encriptadas que parecían sacadas de un lenguaje militar desconocido. Pulsé Enter. Lo que vi me paralizó. No eran simples datos, era un mundo entero desplegado ante mí. Un mapa interactivo que cambiaba en tiempo real, mostrando ataques coordinados en múltiples niveles. Infraestructuras eléctricas, redes financieras, sistemas de comunicaciones y bases de datos gubernamentales. Todo en ejecución simultánea. Era un esquema de guerra tecnológica global sincronizada. No había banderas, no había rostros, solo códigos, símbolos y rutas digitales. Y lo peor, todos esos ataques estaban en marcha. No eran planes hipotéticos. Era la guerra más grande que nadie hubiera visto, y nadie hablaba de ella. Mientras navegaba por esos registros, encontré vídeos internos, comunicaciones filtradas entre las facciones. No eran simples mensajes, eran órdenes, análisis de impacto, mapas de objetivos, listas de prioridades. Hablaban de neutralizar infraestructuras críticas sin dejar rastro, de manipular economías enteras, de controlar la información antes de que llegara a cualquier pantalla. Era un conflicto invisible, librado en la red, sin disparos ni bombas, pero igual de letal. Cada documento estaba marcado con códigos jerárquicos. Las facciones se nombraban con claves: Aegis, Nyx, Umbra. No había referencias directas a gobiernos, pero algunos mensajes insinuaban conexiones profundas, conexiones que eran imposibles de rastrear. Comprendí entonces que esta guerra no tenía reglas. Era una red descentralizada, con nodos autónomos capaces de atacar y defender sin órdenes visibles. Pero lo más inquietante apareció cuando revisé los registros de Nivel 7. Allí encontré algo que no debía existir. Mi propia investigación, mis notas, incluso los vídeos que había grabado para documentar todo. Estaban almacenados en ese servidor como si alguien me estuviera observando desde el inicio. Y no era solo vigilancia, era control. Y entonces apareció un mensaje nuevo, directo, sin cifrar,
Jack, sabemos que estás ahí. No te detendrás, porque ya has cruzado el umbral. Sigue o desaparece. Esa línea me heló la sangre. Era una amenaza disfrazada de advertencia. Supe que no podía cerrar esa puerta sin mirar más allá. Si lo hacía, podría perder la oportunidad de entender lo que estaba ocurriendo. Y si lo abría, podría no volver. Decidí seguir. Crucé la última capa, y lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Un plan maestro para reconfigurar el orden mundial a través del control absoluto de la información. No se trataba de conquistar territorios, sino de redefinir lo que la gente sabe y cree. Controlar las comunicaciones, las finanzas, la política, desde la sombra. Había un calendario preciso, fechas para ataques, objetivos prioritarios, sistemas que serían eliminados o manipulados. No era una teoría conspirativa, era un manual operativo, y según esos registros, los ataques ya estaban en marcha. El colapso no sería repentino, sería silencioso, invisible, y nadie lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. Comencé a guardar todo, cada documento, cada registro, cada fragmento de información. Sabía que estaba arriesgando todo, mi trabajo, mi reputación, mi vida. Pero algo dentro de mí me obligaba a seguir. Era la necesidad de advertir, de documentar lo que estaba ocurriendo. Y mientras revisaba por última vez los datos, escuché algo en mi apartamento. No un sonido evidente, era una vibración sutil, casi imperceptible. Un eco digital que parecía venir de la propia pared. Me levanté. Miré alrededor. No había nadie, pero el aire se volvió pesado. Supe entonces que ellos sabían que yo sabía. Desde ese momento, la sensación no me abandona. Cada vez que cierro los ojos pienso en esa frase final dentro del servidor. No se trata de quién gana, se trata de quién controla la sombra. Hoy comparto esto porque no puedo guardarlo para mí. No como un aviso sensacionalista, sino como advertencia. La guerra tecnológica ya está aquí. No la verás en las noticias. No habrá discursos políticos. No habrá pruebas públicas. Solo silencios. Solo sombras. Si un día te encuentras con un enlace extraño en la Deep Web, no lo abras, porque no sabes si estás entrando a información o a tu sentencia. Desde niño tuve una relación extraña con las computadoras. No era simple curiosidad. Era como un impulso que me empujaba hacia ellas. Recuerdo el día en que mi padre me trajo un ordenador viejo, casi un relicario de otra época. Tenía el teclado desgastado, la carcasa amarillenta, y un zumbido suave que salía del interior como un murmullo inquietante. Lo encendí y algo en mí supo que ese aparato no sería solo una máquina, sería una puerta. Pasé horas desmontándolo, limpiando sus piezas, probando conexiones. No tenía maestros, no había guías. Solo yo, un café frío y la luz azulada de aquella pantalla que parecía respirar. Fue en mi adolescencia cuando mi curiosidad se volvió obsesión. Empecé a explorar el mundo del hacking, no por malicia, sino como un reto personal. Me sumergí en foros oscuros, descargué tutoriales raros. Aprendí a modificar programas, a cifrar mis conexiones. Y entonces escuché hablar de la Deep Web. Al principio lo descarté como leyenda urbana, un mito que circulaba entre hackers novatos. Pero cuanto más indagaba, más me atraía. No era solo una parte oculta de Internet, me lo describían como un universo paralelo, un laberinto donde lo real y lo imposible se confundían. La idea me obsesionó. Acceder no fue fácil. Tuve que aprender a usar Tor, instalar redes VPN, manipular protocolos de enrutamiento. Cada paso era una prueba. Un error y podría perder acceso para siempre, o atraer algo peor. Después de semanas de investigación y pruebas, finalmente logré entrar. La primera vez fue como cruzar una frontera invisible. No había páginas conocidas, solo portales con nombres crípticos y símbolos extraños, cada uno como una puerta a un mundo distinto. Algunos cargaban en segundos, otros tardaban minutos, como si evaluaran mi presencia antes de dejarme pasar. Al principio exploraba por curiosidad, visitaba mercados clandestinos, descargaba archivos ocultos,
Leía foros donde se hablaba de conspiraciones y experimentos prohibidos. Compré un medicamento experimental que prometía aumentar mi concentración. Parecía inofensivo, una especie de prueba. Pero esa compra fue el inicio de algo mucho más oscuro. Pronto empecé a probar más. Identidades falsas, accesos a bases de datos que no debían existir, programas que parecían vivos. Era un juego, una carrera contra algo que no comprendía del todo. Con cada sesión, la sensación de ser observado creció. No era paranoia común, era un miedo frío, como si algo invisible estuviera vigilándome. Apagaba mi computadora y todavía sentía esa presión en el pecho, como si alguien estuviera dentro de la habitación. Los ruidos también cambiaron. Un leve zumbido eléctrico, pasos apagados en la distancia, murmullos que no podía entender. Una noche, mientras navegaba por un foro oculto llamado La Cripta, encontré algo diferente. Un hilo sin título, solo caracteres distorsionados. Al abrirlo, vi imágenes perturbadoras, rostros humanos deformados, habitaciones vacías con manchas negras imposibles de identificar, códigos binarios entremezclados en fotografías de forma inquietante. Entre los mensajes había frases escritas en letras rojas. Ellos saben que miras. No te alejes. Tú eres el siguiente. No había remitente ni fecha, como si fueran advertencias enviadas por una fuerza invisible. A pesar de la advertencia, no pude cerrar la página. Sentí una atracción imposible de describir, una fuerza oscura que me arrastraba a seguir investigando. Durante días, aquel hilo reapareció en distintos portales que visitaba. Era como si me persiguiera. Mis sueños se volvieron pesadillas. Rostros deformes aparecían detrás de puertas cerradas. Escuchaba susurros incomprensibles y veía códigos binarios flotando frente a mis ojos, incluso con los párpados cerrados. Una noche, al despertar sobresaltado, noté que mi computadora estaba encendida sola. La habitación estaba en silencio absoluto, salvo por un zumbido suave que provenía de la torre. En la pantalla, el hilo estaba abierto, y esta vez había un vídeo. El vídeo mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por una luz roja parpadeante. En el centro había una figura humana atada, inmóvil, cubierta de sombras. Su respiración era pesada, casi mecánica. Lo más inquietante era su mirada, fija, penetrante, como si supiera que yo la estaba viendo. El vídeo no tenía sonido salvo un latido lento, profundo, como un pulso que resonaba en mi pecho. Intenté cerrar la computadora, pero la pantalla parpadeó y apareció un mensaje. Tú eres parte del juego. A partir de ese momento, algo cambió en mí. No podía dejarlo. Era como una adicción. Apagaba la computadora y sentía una urgencia por volver. Mi obsesión por la Deep Web dejó de ser curiosidad y se convirtió en una necesidad oscura. Cada noche los portales me llamaban. Aparecían nuevos enlaces, nuevos hilos, siempre relacionados con aquel misterioso vídeo. Fue entonces cuando recibí un mensaje privado en un foro que no recordaba haber visitado. Era de un usuario llamado Vigilante. Decía, has cruzado una línea. Ya no hay vuelta atrás. Ellos saben que existes. No había enlace, solo esas palabras, y una dirección IP que nunca pude rastrear. Desde ese momento, la sensación de ser vigilado se convirtió en certeza. La Deep Web no era solo un espacio oculto de información, era un organismo vivo, y yo había activado su atención. La vida dejó de sentirse normal. Ya no podía apagar el pensamiento de que alguien o algo me observaba. No era paranoia. Lo comprobé una y otra vez. Sonidos extraños en mi habitación, sombras fugaces que parecían moverse justo fuera de mi visión, y el zumbido tenue del ordenador que seguía encendido incluso cuando lo apagaba. Cada clic, cada búsqueda, parecía atraerme más profundo a un abismo invisible. Decidí responder al mensaje de Vigilante. No había contacto directo, solo un foro oculto con una única opción: escribir en un cuadro vacío. Lo hice, con manos temblorosas. Escribí, ¿quién eres? Y pulsé enviar. El mensaje se cargó lentamente. Después de unos segundos, apareció una respuesta. No hay nombres aquí, solo pruebas.
Si quieres saber, debes pasar la prueba. Ese mismo día recibí otro correo electrónico extraño. No tenía asunto, solo un archivo adjunto llamado pruebafinal.zip. El archivo estaba cifrado, pero al abrirlo encontré un documento de texto con instrucciones. El mensaje decía: ve al lugar donde todo comenzó. Encuentra la puerta. No la ignores. No había dirección. No había indicaciones claras. Solo esa frase críptica. Pensé que era una broma o un engaño, pero una sensación profunda me impulsó a seguirlo. No podía resistirme. Esa noche volví a encender el ordenador, pero esta vez no fui yo quien lo activó. La pantalla estaba encendida, mostrando un mapa oscuro con coordenadas y un temporizador en cuenta regresiva. Mi corazón se aceleró. No entendía qué estaba pasando, pero una fuerza invisible me empujaba a seguir. El temporizador marcaba menos de 24 horas. Decidí seguir las coordenadas. Me encontré en una zona industrial abandonada a las afueras de la ciudad. El lugar estaba cubierto de grafitis extraños, símbolos incomprensibles y un silencio que dolía. Las coordenadas me guiaron hacia una vieja puerta metálica, cubierta de herrumbre. No había cerradura visible, solo un panel negro con letras rojas parpadeantes. Entra si deseas conocer. Abrí la puerta. Dentro, una escalera descendía hacia un túnel oscuro. El aire olía a humedad y a algo orgánico, indefinible. Avancé con cautela, sintiendo cómo el pulso me golpeaba en los oídos. A medida que bajaba, los sonidos se intensificaban. Pasos, respiraciones, susurros incomprensibles. El túnel parecía interminable y cada metro que avanzaba se volvía más estrecho y sofocante. Finalmente, llegué a una sala amplia, iluminada solo por una luz roja intermitente. En el centro había una mesa con una computadora antigua, similar a la primera que tuve de niño. La pantalla mostraba un mensaje: has llegado. El siguiente paso es observar. Entonces apareció un vídeo. Era peor que el anterior. Mostraba una habitación sin paredes claras, solo sombras moviéndose alrededor de una figura humana cubierta por una tela negra. Esa figura giró lentamente y pude ver que sus ojos brillaban como pozos infinitos. Un mensaje apareció en la pantalla: mírame y entenderás. Sentí una atracción irresistible. No podía apartar la mirada, y entonces comprendí. No era un simple vídeo, era una transmisión en vivo. La figura giró hacia mí y pude sentir que me veía directamente. Un frío recorrió mi columna vertebral. Intenté apagar la computadora, pero no respondía. Una voz profunda y gutural resonó en el túnel: bienvenido a la verdad, no hay salida. Intenté correr, pero las paredes parecían cerrarse lentamente. El zumbido del ordenador se transformó en un rugido que llenaba todo mi ser. Las sombras comenzaron a moverse hacia mí y una presión invisible me empujó hacia la mesa. Antes de perder la conciencia, pude leer en la pantalla una frase final: ahora eres parte de la cripta. Desperté en mi habitación. El ordenador estaba apagado, pero sobre mi escritorio había una hoja arrugada con símbolos idénticos a los del foro. No había explicación, solo esa frase escrita con sangre seca: tú eres uno de nosotros. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. Cada noche siento que la Deep Web me llama. No es curiosidad lo que me impulsa ahora. Es miedo. Miedo a lo que he descubierto. Miedo a que algún día la cuenta regresiva vuelva a cero. Y sé, sin duda alguna, que entonces vendrán por mí. Comprar algo en la Deep Web me costaría algo más que dinero, pero ahora sé que pagué con mi tranquilidad. Era un jueves cualquiera cuando Emily y yo estábamos en casa, cansados después de un largo día. Ella estaba sentada en el sofá, terminando su café, mientras yo me dejaba llevar por la rutina de deslizar el dedo sobre la pantalla del móvil. Entre memes y vídeos, ella rompió el silencio con una pregunta casi al azar. He leído sobre una web en la Deep Web, donde la gente vende cosas imposibles de encontrar. No drogas, ni armas, cosas raras. ¿Te imaginas qué cosas podrían vender ahí? Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma, pero yo sentí un cosquilleo en el estómago. Siempre me había llamado la atención lo oculto, lo prohibido.
No por miedo, sino por curiosidad. Esa noche, después de cenar, me encerré en la habitación con mi portátil. Emily, desde el sofá, seguía viendo una serie sin prestarme mucha atención. Fue más fácil de lo que esperaba encontrar la dirección. No era como entrar en un foro cualquiera. La web no tenía buscadores visibles, solo un enlace oculto en un post perdido en un foro oscuro. Cuando entré, la pantalla se volvió negra y un texto blanco apareció en un diseño simple, casi minimalista. No había categorías normales como electrónica o ropa, sino etiquetas extrañas, únicos, inusuales, encontrados. Me quedé mirando la pantalla. Emily se acercó y me observó con una mezcla de curiosidad y nervios. «Esto da mal rollo», dijo. Yo asentí, aunque no podía apartar la mirada. Entre objetos extraños, había una máquina de escribir antigua con teclas amarillentas, un reloj roto que funcionaba solo a ciertas horas y una cámara Polaroid sin fotos. Pero uno llamó más mi atención. Libro de segunda mano, última copia. El precio eran $15. La descripción era inquietante. Libro con páginas escritas por su último dueño. Relatos reales. Incluye cosas imposibles de describir. No garantizamos tu tranquilidad. Emily me miró con desconfianza. Jack, ¿realmente quieres comprarlo? Yo respondí sin pensarlo demasiado. Por curiosidad. Nada que perder. Pagamos en Bitcoin, siguiendo las instrucciones. El vendedor respondió con un correo extraño. Una dirección física y un horario exacto de entrega. No había nombres ni teléfono, solo coordenadas y un horario preciso. 2 días después, un paquete apareció en nuestro buzón. No había aviso previo. Era pequeño, envuelto en papel marrón viejo, con un olor extraño a humedad y tinta. No tenía remitente. Lo abrimos juntos. Dentro había un libro antiguo, cubierto de polvo, con la portada sin título. Solo un símbolo grabado que parecía una mezcla de runas y números imposibles de descifrar. Emily y yo intercambiamos miradas. Ella frunció el ceño. ¿De verdad quieres abrirlo? Asentí y lo hice. Esa noche empezamos a leerlo. Lo hicimos casi en silencio. Al principio, eran anotaciones normales. Nombres, fechas, descripciones simples. Pero conforme avanzábamos, algo cambió. El narrador describía escenas inquietantemente parecidas a nuestro apartamento. El sofá, la lámpara, incluso el café sobre la mesa. Había objetos que reconocíamos y algunos nombres eran extrañamente parecidos a los nuestros. Emily cerró el libro bruscamente. «Esto da mal rollo», dijo. Yo traté de convencerme. «Es solo coincidencia. Probablemente alguien escribió una historia rara para vender, pero no pude ignorar un nudo creciente en mi garganta». Esa noche, Emily dormía con dificultad. Yo me quedé en vela, escuchando el silencio del apartamento. Alrededor de las 3 de la mañana creí oír algo. Un leve crujido, como si una página se hubiera pasado sola. Me levanté para mirar, pero el libro estaba cerrado sobre la mesa. Decidí no decirle nada a Emily. Al día siguiente retomamos la lectura. Encontramos una página nueva, como si hubiera aparecido sola. Están observando. El papel estaba limpio, como recién escrito. No era posible. Lo habíamos cerrado por completo la noche anterior. Emily lo miró con miedo. «Jack, esto no es normal». Traté de restarle importancia, pensando en alguna explicación lógica, pero algo en mi interior sabía que no la había. El ambiente cambió. El reloj de la mesita empezó a marcar horas distintas, a veces adelantadas, otras atrasadas. Las sombras en la habitación parecían más largas, más densas. El libro siempre estaba allí, sobre la mesa, aunque lo dejáramos cerrado durante horas. A veces, al pasar por la habitación, juraba sentir un leve movimiento, como si respirara. Pasaron los días. Dejamos de leerlo, aunque no podíamos ignorarlo. Emily comenzó a dormir peor. Una noche me despertó sobresaltada. «Jack, escucho páginas pasando». Me levanté, comprobé la habitación, pero todo estaba en silencio. Sin embargo, el nudo en mi estómago creció. Era como si algo invisible estuviera observándonos. Una madrugada entré en la cocina. Allí, sobre la mesa,
estaba una página abierta del libro. Era nueva, escrita con tinta fresca, describiendo exactamente lo que habíamos hecho ese día. Nuestras conversaciones, nuestras rutinas, incluso discusiones privadas. Emily apareció detrás de mí, temblando. Esto es imposible, murmuró. Yo no supe qué decir. Sabía que lo que teníamos delante era algo fuera de toda lógica. Ella me miró a los ojos y dijo con voz firme, «Jack, tenemos que destruirlo». Pero entonces, algo aterrador ocurrió. Al mirar la última página del libro, apareció un nuevo mensaje, escrito como si se hubiera materializado en ese momento. «Gracias por participar». El silencio se hizo insoportable. Yo sabía que esto no había acabado. Emily no lo decía, pero lo pensé yo. Esto era solo el principio. Desde la noche en que apareció aquella frase, «Gracias por participar», todo cambió. Emily y yo no volvimos a dormir tranquilos. El libro se convirtió en una presencia silenciosa en nuestro apartamento. Ya no era algo que se podía ignorar. Lo cerrábamos y lo dejábamos en la mesa del salón, pero parecía imponerse. No importaba dónde lo dejáramos. Siempre estaba allí, mirándonos. Emily evitaba acercarse a él. Cuando pasaba junto a la mesa, desviaba la mirada, como si temiera mirarlo directamente. Yo, por mi parte, estaba cada vez más atrapado en su misterio. Era como si el libro nos estuviera arrastrando hacia algo que no comprendíamos. Decidimos documentar lo que ocurría. Montamos una cámara sencilla en el salón para grabar por la noche. No pensábamos que encontraríamos nada, pero sí lo encontramos. En las grabaciones se veía el libro cerrado, sobre la mesa, y en varias ocasiones, justo después de la medianoche, las páginas se pasaban lentamente, como si un viento invisible las recorriera. No había corrientes de aire, las ventanas estaban cerradas, el apartamento en silencio. Emily revisó las grabaciones con miedo y silencio. Yo no sabía qué pensar. Los días siguientes fueron pesados. El libro parecía crecer en presencia, aunque no físicamente. Emily dormía cada vez menos. A veces la encontraba sentada junto al libro, mirando sus páginas cerradas, con los ojos vacíos. Una noche entré a la cocina para buscar agua y la vi. Estaba allí, de pie, mirando el libro como si esperara una respuesta. No dijo nada. Se giró lentamente y me susurró, «No puedo más con esto, Jack. Él está escribiendo sobre nosotros». Yo intentaba mantener la calma, pero también sentía que algo se rompía dentro de mí. Decidimos abrir el libro juntos, quizá para encontrar una explicación. Lo abrimos y la página estaba vacía, salvo por unas palabras escritas en tinta negra y temblorosa, «Vuestro tiempo se agota». Emily dejó escapar un sollozo. A partir de ahí, la tensión se volvió insoportable. El reloj de la cocina comenzó a marcar horas inexistentes. A veces corría hacia adelante, otras retrocedía. Las sombras en las habitaciones parecían moverse por voluntad propia. El silencio del apartamento se volvió pesado, como si contuviera algo acechando. Una noche decidimos no dormir. Nos sentamos en el salón, con el libro abierto sobre la mesa. Emily estaba nerviosa, mordiendo sus uñas. Yo intentaba concentrarme en leer, pero la sensación de estar observados era insoportable. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. El libro comenzó a temblar. No como si una mano lo moviera, sino como si estuviera vivo. Las páginas se pasaban a una velocidad imposible hasta detenerse abruptamente. Una nueva página había aparecido, escrita con la misma tinta fresca de antes. Decía, «Lo habéis leído todo. Ahora debéis pagar el precio». Emily gritó. Yo me levanté para cerrar el libro, pero algo me lo impedía. Era como si estuviera pegado a la mesa. Intenté apartarlo, pero pesaba mucho más de lo que parecía. En ese momento, la luz de la habitación comenzó a fluctuar. Un frío helado nos envolvió. El silencio fue roto por un sonido sordo. Páginas pasando una tras otra, más rápido y con fuerza. Decidimos destruirlo. Llevamos el libro a la cocina. Lo rociamos con alcohol, preparamos una pequeña llama. El fuego comenzó a devorar las páginas. El olor era insoportable, como si ardiera tinta mezclada con piel.
Pero entonces ocurrió lo imposible. Una ráfaga de viento apagó la llama y el libro estaba intacto sobre la mesa, cerrado, como si nada hubiera pasado. Emily empezó a llorar. Yo no podía apartar la mirada. Ella rompió en llanto. Jack, tenemos que salir de aquí. Esto es real. No es un juego. Yo asentí, pero algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde. Durante días intentamos ignorarlo, pero era imposible. El libro seguía apareciendo en lugares imposibles. En la mesa del salón, sobre la cama, incluso en el baño. A veces estaba abierto con páginas nuevas que relataban cosas que solo nosotros sabíamos. No era solo lectura, era vigilancia, era manipulación. Y nunca lo estaremos. Una noche, Emily desapareció. No se fue, simplemente no estaba. La busqué por todo el apartamento, llamándola, pero no respondió. Cuando volví al salón, el libro estaba abierto. Una página nueva decía: Jack, ella está contigo. No la olvides. No entendía qué significaba, pero sentí que me miraba. Una sensación de vértigo me invadió. Decidí dejar el libro en un lugar apartado, una caja bajo el suelo de nuestro armario. Pero cada mañana lo encontraba sobre la mesa, abierto, y cada noche escuchaba el sonido de páginas pasando. El sonido ya no me despertaba miedo, me llenaba de certeza. El libro no solo nos estaba leyendo, nos estaba atrapando. Desde entonces, la página de segunda mano sigue apareciendo en mi historial de navegación de la Deep Web. Nunca volví a buscarla, pero sé que existe. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho un susurro, páginas pasando. Emily evita mirar hacia la mesa. Yo tampoco lo hago, porque sabemos que no estamos solos. Todo comenzó con un mensaje que prometía algo tan perverso como imposible, y terminé firmándolo con mi propia sangre. No sé si debería contar esto. No por miedo a que no me crean, sino porque sé que quienes lo escuchen podrían acabar haciendo lo mismo. Mi vida cambió aquella noche, y no fue por azar. Fue una decisión consciente, la peor decisión de mi vida. Trabajo en informática, llevo años investigando la Deep Web, no por placer, sino por curiosidad profesional. Siempre pensé que podía manejar cualquier cosa, hasta que descubrí los contratos de sangre. Los oí mencionar en foros cerrados, historias breves, rumores, hasta que esa noche me llegó un mensaje. Era tarde. Mi apartamento estaba silencioso. Una lámpara tenue iluminaba mi mesa de trabajo. Afuera solo se oía el ruido apagado de la ciudad, como un murmullo distante. Encendí mi ordenador para revisar un par de trabajos pendientes y entonces sonó un ping suave, casi imperceptible. Era un mensaje en un foro privado, un enlace cifrado acompañado de una sola línea. El contrato te espera, solo para los valientes. Firma con sangre. Me quedé helado. Revisé el mensaje varias veces. Pensé que era una broma, tal vez un archivo malicioso. Cerré la ventana del navegador, me levanté a beber agua, volví a sentarme, y el mensaje seguía ahí, como si me estuviera esperando. El enlace estaba activo, titilando como una advertencia. La curiosidad me venció al sentido común. Abrí el enlace. La pantalla se volvió negra y luego apareció un documento digital en letras rojas, como si estuviera escrito con tinta viva. No había opción de cerrarlo. Era como si el archivo se hubiera convertido en algo tangible. El texto prometía cosas que no podía creer: acceso ilimitado a información, poder sobre otros, secretos ocultos, a cambio de cumplir un pacto. La condición inicial era simple, casi absurda: cortar mi palma y subir una fotografía del corte como prueba. Era tan perturbador que pensé en ignorarlo. Sin embargo, no podía apartar la mirada del documento. El contrato describía además actos grotescos, específicos, redactados de manera fría, como si vinieran de alguien que me conociera profundamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la ventana varias veces. Reinicié el ordenador, pero al abrirlo de nuevo, el documento seguía allí, intacto.
Las letras parecían latir, como si respiraran. No había duda. Algo me estaba llamando. Busqué en mi mesa un cúter. Mis manos temblaban. Corté mi palma. El dolor fue seco, profundo, un fuego vivo que me recorrió. Miré la sangre brotar lentamente, roja y espesa, goteando sobre la madera. Tomé el móvil, hice la foto. Un pulso tembloroso me recorrió. Subí la imagen. El sistema respondió inmediatamente. Contrato firmado. Cumplimiento en curso. En ese momento pensé que todo había terminado, pero no sabía lo que acababa de comenzar. Los días siguientes fueron inquietantes. Al principio no pasó nada. Pensé que era una estafa. Sin embargo, cada noche el ruido en mi apartamento parecía cambiar. Una sensación constante de ser observado. Mensajes cifrados llegaron a mi correo electrónico. Fotografías enviadas desde direcciones imposibles. Imágenes tomadas desde ángulos extraños de mi propia casa. Lugares que solo yo conocía. Un día el mensaje fue claro. Has empezado el juego. Tu primera prueba es hoy. El documento detallaba una tarea grotesca. Conseguir un objeto antiguo, cubierto de sangre animal, y colocarlo en un lugar específico de la ciudad. La instrucción estaba escrita de forma fría, sin explicaciones. Era imposible saber quién me hablaba, pero algo dentro de mí me impulsó a cumplirlo. Salí esa misma noche. Recorrí calles vacías, mercadillos clandestinos, mercados de carne donde los olores eran tan intensos que me hacían vomitar. Encontré lo que pedían, un objeto húmedo, oscuro, impregnado de olor metálico. Lo coloqué en el sitio indicado. Esa noche no dormí. Me despertaba constantemente con la sensación de que alguien respiraba a mi lado, pero al abrir los ojos no había nadie. La segunda prueba fue peor. Me obligaban a conseguir una pieza de carne humana en estado avanzado de putrefacción. No había explicación, solo instrucciones. Busqué por horas en mercados ilegales, depósitos olvidados. Lo encontré en un almacén abandonado cubierto de moho, con un hedor imposible de describir. Documenté todo. Lo envié. El mensaje que recibí después fue frío. Contrato en curso. Las pruebas se multiplicaron y se hicieron cada vez más extremas. Cortar partes de mi propio cuerpo, sacrificar animales, ingerir sustancias desconocidas. Todo debía documentarse, enviarse, registrarse. Las pruebas no solo exigían dolor físico, exigían cruzar barreras psicológicas. Era un descenso constante hacia algo más profundo, más oscuro. Con cada acto mi voluntad se desgastaba. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en dependencia. Un mes después, mi vida no tenía otro sentido que cumplir pruebas. El contrato no era solo un archivo digital. Era una cadena que me sujetaba, invisible, pero imposible de romper. La sensación de realidad se empezó a distorsionar. Comencé a notar cicatrices nuevas cada mañana, algunas con formas extrañas, como si las pruebas estuvieran dejando marcas que no comprendía. Y entonces llegó un mensaje diferente, uno que no esperaba. El contrato no es tuyo, es nuestro. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba atrapado y que no había vuelta atrás. No sabía que aquello me estaba cambiando. Fue lento, casi imperceptible al principio, hasta que me vi transformado. Las pruebas no solo me desgastaban físicamente, estaban moldeando algo dentro de mí. Era como si el contrato me estuviera reescribiendo. Las cicatrices en mi cuerpo se multiplicaban sin explicación. No todas eran cortes propios. Algunas parecían grabados, símbolos incomprensibles, líneas negras y rojas bajo la piel. No sangraban, pero dolían. Dormía peor cada noche. A veces me despertaba bañado en sudor, escuchando un ruido sordo en mi apartamento, como pasos que se alejaban, aunque vivía solo. Recibí un nuevo mensaje. Tercera fase. El contrato debe continuar. No había instrucciones claras, solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era un vídeo. Mostraba un escenario conocido, mi propia habitación, pero estaba vacía. En la pantalla, una figura oscura apareció detrás de la cámara. Su voz no era humana. Sus palabras fueron claras. No eres el creador.
Eres parte. Ese día entendí que ya no podía escapar. No podía borrar el contrato, cerrar el archivo, apagar mi ordenador. Cada intento fallaba. El documento reaparecía, intacto, con nuevas instrucciones. Era como si se renovara por sí mismo. Una nueva prueba llegó esa noche. Debía crear un contrato propio. Las instrucciones decían que sería mi prueba final. El documento era un lienzo vacío con una sola frase: escribe, firma y paga. La duda me consumió. Me encerré en mi apartamento durante horas. La idea de crear un contrato me aterraba, pero había algo irresistible en hacerlo. La sensación era como la de una adicción, miedo y deseo mezclados. Tomé una hoja de papel. Escribí. No podía controlar las palabras. Salían de mí como un susurro. El contrato quedó escrito en tinta negra, con detalles horribles. No sabía si eran pensamientos míos o si los estaba leyendo desde algún lugar oculto. La instrucción final pedía una firma con sangre. Sabía que esa era la puerta. Temblando, corté mi palma. El dolor fue más intenso que nunca. Firmé. El documento desapareció de mi pantalla. El silencio en mi apartamento fue absoluto. Pero no duró mucho. Un nuevo mensaje apareció. Contrato firmado. Ahora eres parte del ciclo. No comprendí qué significaba hasta días después. Descubrí que no estaba solo. Otros usuarios recibían contratos idénticos al mío. Otros firmaban, enviaban pruebas y también desaparecían en sus propios laberintos de sangre y obediencia. El contrato se replicaba. Era como un virus. Yo había creado un eslabón más. Mi vida dejó de pertenecerme. Todo giraba en torno a las pruebas. Dormía poco, comía poco. Pasaba horas revisando mi correo. Una noche, recibí un paquete sin remitente. Dentro había mi propia sangre seca en un frasco pequeño, junto a una nota escrita a mano. Tu firma no fue suficiente. Necesitas continuar. El miedo se convirtió en desesperación. Comprendí que no había un final, solo un ciclo interminable. El contrato no era un documento, era un estado, un vínculo, una sentencia perpetua. Ahora vivo en un estado constante de espera. Cada día recibo instrucciones. Cada noche cumplo pruebas. Mis actos no tienen sentido salvo para mantener el contrato vivo. Y cada vez que intento romperlo, aparece otro, más oscuro, más exigente. Hoy escribo esto desde mi apartamento, mientras la pantalla de mi ordenador parpadea. Una nueva ventana se abre sola. Un documento en blanco, idéntico al primero que abrí aquella noche. En él una frase simple, heladora. Contrato listo. Firma con sangre. La hoja del cúter está al lado de mi teclado. Mi palma arde y yo vuelvo a dudar. Porque ahora sé que si firmo, no solo continuaré. Crearé otro contrato, otro ciclo, otra víctima. Y no sé si quiero resistir o rendirme a esto para siempre. La habitación se oscurece. Mi respiración se vuelve pesada. El contrato no es un documento, es una elección, y yo estoy atrapado en ella. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.